Comenzamos una edición más de Diálogos de Movilidad en Casa. Es un gusto saludarlos. Gracias por estar conectados con nosotros. Un gusto saludar al titular de este espacio, Fernando Sánchez. ¿Qué tal, Cris? ¿Qué tal a todos los seguidores de Pasajeros 7 que hoy nos acompañan a través de nuestra transmisión en Facebook y a todos los que próximamente van a ver este programa en la repetición? Mantenemos este ejercicio de comunicación llevándoles a ustedes lo más relevante del transporte y la movilidad, siempre con los protagonistas que están al frente de batalla en este gran que es el transporte en nuestro país. Mire, hoy tenemos una mesa muy interesante con gente protagonista en sus estados y en sus sistemas de transporte. Déjenme presentarles a Juan José Sánchez Peláez. Él es presidente de Transcomunicador Mexiquense SADCB. También nos acompaña Gilberto Trejo Montelón, presidente del Consejo de Administración Skybus del Corredor Reforma, y David Rivera Huel, socio de Minibuses de Saltillo. Además, apoyando, coordinando y promoviendo esta mesa de diálogo, a don Mario Hernández, coordinador nacional de Conturmex AC. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Don Mario, por favor, ayúdenos y denos la bienvenida y platíquenos un poco de estas mesas de diálogo que estamos haciendo en conjunto Pasajeros 7 y Conturmex. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Cris, por el apoyo que nos vienen dando. Quiero primeramente agradecer a todos los compañeros que ya han participado en las mesas, seguramente por ahí nos están viendo. Y ahora a nuestra mesa hemos querido invitar a los compañeros que ya previamente anunciaste, son amigos, compañeros del transporte. Seguramente sus comentarios serán muy valiosos. Las mesas que hemos estado llevando a cabo tienen como propósito tener información de primera mano de lo que está pasando en las ciudades respectivas donde nuestros compañeros están haciendo su actividad. Así es que será de mucho valor que los compañeros que están conectados en el Facebook nos puedan hacer sus preguntas, dirigirlas, quizás algunos directamente a nuestros compañeros, y si no es el caso, mandarnos sus datos para que contestemos alguna de sus preguntas al final. Muchas gracias. Empezamos y estamos listos, mi querido Fernando. Muchas gracias, don Mario. Gilberto Trejo, menudo problema el administrar y coordinar un corredor como el Skybus de Reforma en tiempos de pandemia, ¿no? Sí, así es. Muy buenas tardes, amigos. Sí, ha sido muy complicado porque vemos que es muy difícil dar un servicio con pocos usuarios, de lo cual pues tenemos que salir siempre a prestar un servicio porque, como siempre lo hemos comentado, nuestros usuarios saben que estamos allá afuera para transportarlos a sus trabajos, a sus escuelas o a donde vayan, ¿no? Si van a caminar, a correr o a comer, pero ellos saben que estamos ahí en todo momento. Y en esta crisis, pues, nos encontramos que hay que tener ya muchos cuidados, como en la responsabilidad de nosotros es cumplir con ciertas normas, ¿no? Facilitar, por ejemplo, el gel con alcohol y sanitizar cada vuelta a las unidades. Esto para poder dar una seguridad a nuestros usuarios que no hay algún problema en el servicio. Y sobre todo que viajen tranquilos. Nuestros conductores, de igual manera, tienen ciertas prevenciones y pues debemos tener mucho cuidado con no bajar la guardia y seguir con los protocolos de sanitización y cuidados. Pero ¿qué se hace con el aforo? Que aunque sabemos que ustedes no cobran directamente la tarifa, sino a través del convenio que se tiene con el sistema, de todos modos termina por afectar la operación del sistema tan baja aforo, ¿no? Así es. Por el momento estamos con un 35% de los usuarios y esto quiere decir que de igual manera tenemos las unidades guardadas en patio y esto también afecta a la parte de los colaboradores, que más de la mitad están sin poder laborar y esto crea un caos económico en todo el entorno del transportista. Don Juan José, adelante, Cris, adelante. ¿Cuál es la situación que enfrentan ustedes, señor Juan José?
Señor Juan José Sánchez. ¿Cómo es esto? Sí, mire, casi con lo que acaba de decir Gilberto, estamos igual. Traemos un 30-40% de pasajeros, ahora con la pandemia, pero nosotros no paramos el parque vehicular, dejamos el parque vehicular íntegro con los 150 operadores que tenemos, a manera de que apoyáramos a la gente a no saturar las unidades. Y esto, pues, como todo, tiene un costo. Hemos estado también limpiando las unidades, matizándolas. Nosotros hemos estado dando tapabocas a la gente con el fin de que se sientan seguros en el transporte. Sí, el problema económico, pues es difícil, ¿no? Es difícil porque el caso nuestro para bajar todas las unidades es difícil. Hemos platicado con las autoridades y estamos en pláticas para ir sacando este problema. Pero yo creo que ahorita con la pandemia es problema de todos, ¿no? Entonces yo creo que todos tenemos que cooperar, apoyar para que esto salga bien, ¿no? ¿Recibieron algún apoyo del gobierno o por decisión propia fue que dejaron todo el parque vehicular circulando? No, platicamos con gobierno, platicamos con los socios también, eso tiene que platicarse con todos los socios, y todos llegamos a un acuerdo que tenemos que soltar el parque vehicular, ya con el acuerdo del gobierno, porque recuerde que nosotros partimos de un fideicomiso, ¿no? Entonces, platicando con la gente del fideicomiso, y entonces estamos operando y seguimos operando traemos diarios 63 unidades que no paran desde las 2 de la mañana, desde las 4 de la mañana a las 2 de la mañana. Señor David Rivera, ¿cómo se vive en Saltillo? ¿Cómo se le hace para prestar el servicio cuando casi todos los sistemas en México están operando con pérdida? Bueno, sí, primero un saludo a todos. Qué bueno que se están dando estos diálogos para conocer la realidad que se está viviendo en el país. Y Saltillo, pues no es la excepción, ¿verdad? Este tsunami que nos cayó a todos, de alguna o de otra forma está afectando nuestra ciudad. Estamos operando ahorita con el 30% de unidades, ¿verdad? Y aparte, en proporciones iguales, el pasaje se nos cayó. Y vino a complicar todo el asunto esto porque la Secretaría de Salud de aquí de Coahuila determinó que el transporte solamente debería ir a la mitad del cupo. El día de antier me enteré por ahí, vi una infracción ya, porque la gente ya empezó a salir, el gobierno empezó a quitar los candados que nos tenían ahí para que la gente no saliera. Pero sí, está afectándonos bastante, está afectando porque no puede subir más gente y no costea ya salir a dar vueltas con 100, con 200 usuarios porque tienes que pagar tu feria, el diésel y gastos de la operatividad, pero pues bueno, ¿qué podemos hacer? Ojalá y esto sirva para reflexionar más sobre nuestro negocio que lo habíamos dejado, ¿verdad? No nos preparamos porque jamás pensamos, como lo con la nueva normalidad vamos a ver qué va a pasar, porque yo estoy calculando que muchos compañeros que salieron demasiado afectados en rutas, estamos con un problema que pueden desaparecer. ¿Se tendría cuantificado el nivel o el monto de la pérdida en la que está incurriendo el transporte en Saltillo, don David? Sí, las pérdidas son fuertes, ¿verdad? Como te decía, el prepago que tenemos, ¿verdad? Pues también nos afectó mucho. Los estudiantes pues no salieron, los discapacitados que, pues bueno, no tienen ningún costo, pero la tercera edad, en tarjetas se desplomó a casi un 80%, se ha caído. Si bien son entidades distintas,
A lo largo de las semanas hemos visto que la problemática es la misma para el transporte público y se habla mucho de la unidad para poder sacar adelante esto. Ahorita el señor David comentaba algo importante, que es justamente el que muchos podrían desaparecer. Yo le preguntaría a Gilberto Trejo, ¿cuáles son las opciones que ven como grupo, como transportistas, para apoyarse unos a otros y que sean los menos los afectados? ¿El señor Gilberto me escucharía? ¿O, sí, ahí está. Okay. Ya. Sí, como te comento, es un impacto general que nos está causando serios problemas y pues tenemos que trabajar juntos, tenemos que trabajar en una misma línea para poder resolver este problema, porque pues de igual manera, si seguimos así, en poco tiempo o en un corto plazo van a desaparecer muchas empresas de transporte. Se requiere la atención y dedicarle tiempo a nuestros problemas, porque transportamos a la gente y es importante que los gobiernos volteen a ver este caos que estamos sufriendo y que no lo podemos soportar mucho tiempo. Don Juan, en un artículo que publicó la MTM hace unos días, Jesús Padilla mencionaba que pasarán cerca de 2 años para que el aforo regrese a los niveles que se tenía antes de la pandemia. Entendemos que aunque ustedes no cobren directamente la tarifa, el sistema se va a desgastar si no se hace una actualización. ¿Qué tan complicado es tener la interlocución con la autoridad, como lo dice Gilberto, para tener sensibilidad por parte del Estado y que no se merme, que no se desgaste y se debilite un sistema BRT como el que ustedes tienen? Sí. Mira, ahorita yo creo que cabe la palabra resiliencia, ¿no? En el transporte, donde de lo que no esperábamos, todo lo que hemos sacado, el problema que hemos tenido, pero sobre todo cómo lo vamos a arreglar y cómo lo tenemos que arreglar todos. Es un momento en que debemos estar todos, ¿no? Si no estamos todos, no podríamos salir con esto. La situación de los corredores, pues es muy compleja, porque ellos dependen mucho del subsidio del gobierno. Eso, igual como el metro. Entonces, va a depender mucho de las reuniones, las pláticas que tengamos con los responsables de la movilidad en el BRT, para que podamos ir solucionando. Sí es cierto, como dijo Jesús, 2 años más o menos será reponerse, porque no es nada más la pandemia. Es después de la pandemia. A mí me preocupa más. De la pandemia no me preocupa tanto. Me preocupa el problema económico que se nos va a venir encima. Ese es lo más pesado que vamos a tener. Y es el momento en donde, pues, como dijo ahorita Gil, algunas gentes no van a aguantar el tramo, ¿no? Se puede tender a que desaparezcan algunas empresas. Sobre todo va a ser difícil para el hombre camión, ¿no? Sobre todo porque hoy entramos en una economía de guerra, y sostenernos en una economía de guerra es sostenernos con lo que tenemos y cómo lo tenemos que hacer. Vuelvo a repetir, en la manera que estemos todos juntos y cada quien póngale lo que le corresponde. Porque al final de todo, el transporte termina en dinero y en pesos. No termina en ser un donante, o no termina en ser la dama de la caridad. Todo cuesta, y el transporte cuesta mucho. Entonces, pues tenemos que ponernos y agarrarnos de la mano para que gobiernos estatales, municipales y nacionales, hasta llegar a un acuerdo nacional de cómo vamos a funcionar con el transporte público. Simplemente le digo, nosotros en el Estado de México meneamos más de 19 millones de personas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién sabe? Pero lo meneamos con 150,000 unidades, pero lo hacemos.
Entonces, todo esto sería una crisis, un acabose, porque unidad que se quede parada, las personas tendrán que buscar otro medio de transporte, que además puede ser hasta peligroso para ellos, ¿no? Y más gasto. Entonces, aquí yo creo que los gobiernos tendrán que voltear ya de una manera más, más social, ver al transporte para que sobreviva. Hacemos un trabajo que es del gobierno, nos lo concesionan a nosotros y nos lo subrogan a nosotros, pero al fin y al cabo es una responsabilidad también de ellos. Entonces, yo sería, por eso hablo de resiliencia, porque en este momento es agarrarnos todos. Nosotros como transportistas, llega el momento, hay una palabra en todos los reglamentos que se llaman enrolamientos. Por ahí que hay que quitarnos hasta la idea de que yo soy el dueño de o los cotos de poder. Yo creo que para salir todos en este momento, estar todos juntos y poder organizarnos bien para crear sistemas de transporte, porque eso es al final a lo que tenemos que llegar. No corredores, no trenes, sino necesitamos crear sistemas reales de transporte para que esto resulte bien. Don Mario, se está tocando un tema muy importante que veníamos planteando a lo largo de las otras semanas en estas mesas de diálogos, que es justo cómo harán muchas pequeñas empresas y hombres camión para sobrevivir a esta crisis. Fuera de, digamos, de estas transmisiones, ¿ustedes qué han ido analizando al respecto, don Mario? ¿Cuáles son las estrategias que se ponen sobre la mesa para sobrellevar este problema? Tiene su... Muy cierto, la realidad es que estamos mirando dos escenarios con la problemática exactamente igual. O sea, independientemente de que hablemos de corredores, como es el caso de Juan y de Gilberto, que ellos manejan un corredor y manejan un sistema de transporte diferente a las rutas que tradicionalmente conocemos en las ciudades, pero la problemática es exactamente la misma. Cuando tocamos el tema de hablar de tarifa, aunque es cierto que en el caso de los corredores se manejan de una manera que posiblemente, entre comillas, podría protegerlos, yo creo que viene un cambio radical en la forma en que se viene manejando el transporte. Yo personalmente les quiero comentar que he estado muy preocupado y si se me ven ojeras es porque sí me estoy durmiendo tarde o estoy despertando muy temprano, porque quiero ver la realidad, como decía Juan, ¿qué va a pasar después? Es cierto que el aspecto económico, la economía, va a sufrir un descalabro porque los grandes estadistas, a diferencia de algunos que dicen que no va a pasar nada, están hablando de que sí se nos viene un problema muy serio. Pero en el asunto del transporte en particular, yo creo que vamos a aprender a hacer algo muy diferente a lo que se viene haciendo ahora. Al principio, cuando platicamos de estas mesas, me acuerdo que lo comenté con ¿qué va a pasar con el hombre camión y qué va a pasar con las pequeñas empresas? De hecho, fue fundamental hacer estas mesas y las estamos haciendo con el objeto de tener algunos argumentos que nos permitan dar alguna respuesta, porque algunos compañeros muy inquietos comenzaron a preguntarme, oye Mario, ¿cómo ves esta situación? ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos a desaparecer o qué va a pasar? Lo primero que a mí se me ocurrió, y lo comenté con nuestro presidente, el licenciado Jesús Padilla, le comentaba yo que a lo mejor es un buen momento de que las empresas organizadas, como es el caso de los corredores, que tienen, volvemos al asunto, entre comillas, ciertas ventajas, podrían a lo mejor absorber estas pequeñas empresas y hasta el hombre camión.
¿Por qué digo esto? Y a lo mejor suena un poquito drástico, pero el asunto está en que si alguien va a tomar estas pequeñas empresas o al hombre camión, yo personalmente sería partidario de que fueran compañeros mismos del gremio que pudieran ayudar a estos compañeros y no sacarlos de la jugada, sino que se mantuvieran dentro de la jugada. Eso sería lo ideal. Hay ejemplos en la República, perdón, hay ejemplos en la República donde compañeros han tenido que vender sus empresas, han tenido que vender sus rutas. ¿Y saben ustedes qué es lo que han pedido? Tengo un caso muy añejo por ahí en Tabasco. El compañero le vendió su empresa, pues se la compraron y era el momento. Una empresa que tiene 3 letras, que se llama DO. Entonces resulta... Tenemos la duda, don Mario. Hay una duda, ¿no? Y exactamente, ¿saben qué les dijo este compañero? Les dijo, lo único que quiero es que me den empleo dentro de la empresa. Entonces lo hicieron socio con una participación y estuvo, y bueno, ya está madurón, yo creo que ya no está trabajando, pero estuvo activo en el transporte, porque él dijo una frase que es la que me preocupa. Él dijo, si yo les vendo la empresa a ustedes y me retiro, me voy a morir. Entonces, yo hablo por esos compañeros que tradicionalmente han dado el servicio. Juan no me dejará mentir, hay muchos compañeros en el Estado de México, en la Ciudad de México también, en Gilberto, que han vivido del micro y luego después de su camioncito y ahí están luchando como socios de una empresa y todo lo demás. Y lo peor que les puede pasar es que los saquemos de la jugada. Entonces, lo ideal sería que empresas que están fuertes, que están organizadas, que tienen ciertas ventajas sobre otras empresas, tomaran las riendas de esas y no permitir que otras organizaciones que no pertenecen al gremio, que son del gremio federal, transporte federal o etcétera, entraran en este negocio que es tan noble y que muchos, vuelvo a decir, les afectaría mucho hasta en su salud personal. Así es que, perdón, mi propuesta sería, ¿qué vamos a hacer con ellos? Bueno, yo creo que la respuesta tendríamos que darla todos nosotros al final del camino. Al final, retomo un comentario que nos hace una de las personas que nos está viendo, que es Berrinches Lord Messie. Él es de Puebla o ella de Puebla y nos dicen, en Puebla el sector del transporte está muy dividido. Hay muchas organizaciones, pero cada quien lucha por intereses propios. No luchan en conjunto como transportistas por el gremio. ¿Qué tan difícil, don Mario, qué tan difícil va a ser justamente que se unan esas ideas, tanto de los pequeños empresarios o hombres camión, y que estén dispuestos a llevar este proceso, a soltar sus rutas? No sé si ustedes recuerdan, por lo menos en 2 de las mesas que hemos tenido, se ha hablado de que tiene que haber un ente que pueda regular el transporte a nivel nacional. Y se ha optado y se ha dicho por muchos años, nosotros somos prácticamente pioneros podríamos decir que acuñamos esa propuesta de decir, vamos a la Cámara de Transporte Urbano y Suburbano. Yo creo que ahí está la clave. Si nosotros, ahora en este momento, comenzamos a tomar más en serio, porque se hizo un trabajo muy interesante, Jesús Padilla hizo un trabajo muy interesante antes de ser presidente de Conturmex, y nosotros como Conturmex estuvimos sacando información. Los compañeros no creían en eso. Algunos decían, sí voy al asunto de la Cámara, pero, por ejemplo, no daban los datos correctamente. Entonces, sin datos que no sean correctos, Juan, no podemos presentar un panorama real a la Secretaría de Finanzas o a la Secretaría de Gobernación, a la que nos pidan, para que nos den el plumazo y nos digan, sí, pueden ser ustedes Cámara. Y por ahí hay una debilidad, la falta de unión. Dijo Rafael Canto la semana pasada, hasta cierto grado tomó la palabra y entendió mucho, y toda su plática fue unidad, vamos a estar unidos. Yo creo que es un buen momento de tomar esa bandera de unidad, grandes, pequeños y el hombre camión, para formar la Cámara de Transporte Urbano, y si no se logra, por lo menos la organización que sea,
Conturmés levanta la mano y la ha levantado durante muchos años, de liderar el proyecto de unificación para que todos los transportistas caminemos en una nueva modalidad del transporte, porque eso va a resultar, compañeros. Finalmente va a tener que haber una nueva modalidad del transporte, llámese gremio transportista, o como por ahí dijeron el pulpo camionero, no importa, pero mantenernos unidos. Cuando fue el pulpo camionero, Gilberto, ¿te acuerdas? En la Ciudad de México, era un grupo selecto de compañeros, de líderes que manejaban con mucho cuidado su liderazgo y no lo soltaban, pero se mantenían unidos finalmente. Cuando había que pelear, lo peleaban. En el Estado de México, tú lo sabes también, Juan. Entonces, ha habido grandes líderes, compañeros que han mantenido su liderazgo, y yo creo que es momento de que esa figura, ya bien administrada, bien manejada, con todos los elementos que ya tenemos tecnología, ya tenemos la comunicación abierta, ahora podemos tener una reunión masiva con todos los que querramos. Entonces, yo creo que el camino, a la pregunta que tú haces, Chris, es mantener la unidad, unificar criterios y llegar a formar lo que es la Cámara de Transporte, o llámese como sea, y lo lidere a quien sea, porque Jesús Padilla ha sido muy claro. El asunto es que alguien se siente ahí, lleve la batuta, quien sea, pero que se haga. Gracias, don Mario. Uno de los grandes problemas del gremio, y creo que ya ha sido sobrediagnosticado, es la falta de unidad. Y bueno, nosotros hemos estado presentes en varios foros donde se toca el tema, se hacen algunas veces compromisos de unidad, pero en los hechos no se logra. ¿Qué es lo que está faltando, señor David Rivera, desde su perspectiva, para que de verdad el gremio tenga un sentido de unidad? Sí, mira, yo siento que lo que ha estado faltando son proyectos que se aterricen y que sean proyectos profesionales, no proyectos de los transportistas directamente, porque a veces entra el celo, ¿verdad?, de la competencia. Si no estamos unidos y no podemos tener un proyecto, tenemos que tener cuando menos ahorita en estos momentos la unidad. Yo me daba cuenta hace unos días también de que la gente cuando estaba el usuario, que lo teníamos cautivo al 100%, pues nadie se preocupaba mucho. Hoy veo que, dada la situación de esta pandemia, la gente empezó a colocar el peso donde debe de ir el peso. ¿Por qué? Porque ya no hubo suficiente dinero. Veo otras ciudades, ahorita hablaban de Puebla. Yo felicito a los compañeros de Puebla porque han empezado a iniciar el sistema de barras electrónicas para poder captar más el dinero. Hoy en día, que es más difícil hacer ese tipo de inversiones, se queda uno pensando, dice, caray, cuando había, no se hizo. Hoy que no hay, se está haciendo con mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque la pandemia esta que está pasando nos ha enseñado a que seamos cuidadosos. Y nos está enseñando tanto que tenemos que tener una unidad. Yo estoy de acuerdo con los compañeros. Si una ciudad, como es aquí Saltillo, no tiene un buen proyecto, no tiene una buena unidad, pues las intenciones podrán ser buenas de algunos líderes, pero no es suficiente. No es suficiente porque tenemos que ver y tocar muchas puertas. Esto nos enseñó que o cuidamos o desaparecemos. Y pues bueno, ese es mi comentario. Voy a leer un comentario que también nos dejan y que me parece interesante que lo discutamos. Hugo Sánchez Flowers dice, el gobierno federal da muy poco apoyo al gremio. Podría ser una opción, dependiendo del tipo de empresa, de proponernos un sistema diferenciado con una tarifa igualmente diferencial. Un ejemplo, dice, algunas unidades con menor número de asientos para lograr la sana distancia entre los usuarios, pero también con un mayor costo al usuario, pero de esta forma se garantiza su seguridad, es decir, una tarifa mayor, que al final en otras ocasiones te habla que por no subirte al transporte público optas por otras formas de moverte y es mucho más caro hacerlo también para el usuario. ¿Qué le parece esta propuesta al señor Juan José Sánchez? ¿Qué opina al respecto?
Su micrófono está apagado. Apagado. Ok. Sí, mire, hace rato yo hablaba y decía sistema. Hoy tenemos que transportistas y todos nosotros empezar por los sistemas. Los sistemas en donde todos quepamos, donde todos podamos, en base a sus capacidades, prestar el servicio. Vuelvo a repetir, no se puede pensar nada más en corredores, en trenes. Tiene que pensar en los alimentadores, tiene que pensar que toda la gente pueda estar, y eso se requiere crear el sistema y crear desde la recaudación hasta la operación. Pero eso, yo le doy un ejemplo. El caso de nuestro corredor. Yo tengo 21 empresas que represento. Todas están integradas en el corredor, más de 6,000 sesiones. Y nos pusimos de acuerdo. Con mucho trabajo, pero nos pusimos de acuerdo y ahí estamos trabajando todos y respetando el corredor. Yo creo que esto es simplemente, como dijo el compañero, hay que iniciarlo, el gobierno también mismo tiene que iniciar para poder lograr hacer un transporte que sea digno a la gente. Ya no se puede estar pensando, y sobre todo el gobierno, que bueno y bonito y barato ya no existe. Este es el sistema de transporte. En todo el mundo cuesta. En todo el mundo tiene una tarifa que es preferencial, pero que además que por eso en todo el mundo, donde el transporte es representativo y fuerte, la gente viaja más en transporte que en carro particular. Pero vuelvo a repetir, todo es un problema económico en el cual la única forma es sumarnos en sistemas. Y una cosa que dijo Mario, que yo apoyo, es crear la Cámara del Transporte, la Cámara Federal. Porque no pueden estar sujetos, y yo creo que eso nos unificaría a todos, porque no podemos estar sujetos al criterio de una autoridad o de una cámara, como el caso de Canapap, que no se representan ellos, pero el transporte urbano en la República no está representado por mí. Es por eso es que es justa la petición que hemos hecho a través de Jesús, de Mario, ante las autoridades, para que se dé esto. Y esto, como dijo Mario, sería la salvación. Sería una salvación para el hombre camión, para las empresas regionales pequeñas, y creo que esto nos daría otra idea de la transportación. Entonces, sí, vuelvo a repetirle, es momento, y yo sigo diciendo, es momento de estar ya en unidad, porque lo mismo que le pasa al transportista del Estado de México, le pasa al compañero de Zacatecas, al compañero del Distrito Federal. Estamos en la misma tesitura. Entonces, sí necesitamos, y qué bueno que ustedes hacen estos foros, porque estos foros, al final del camino, se van a dar cuenta que la problemática que tenemos nosotros la tiene en toda la República. Y esto, por eso yo hablo de un pacto federal que debe hacerse para el transporte público. Gilberto, tú representas uno de los sistemas más bonitos de la República, icónico en la Ciudad de México, que es el Skybus. ¿Prevés que con la pandemia se reduzca el aforo a las unidades por miedo al contagio, que otros sistemas o modos de transporte se fortalezcan, como el auto o el transporte no motorizado, afectando a este sistema BRT? Y en ese sentido, ¿qué puede hacer el transportista, además de la unidad, además de promover una cámara, para no seguir perdiendo usuarios? Y mira, indudablemente es muy claro que vamos a tardar mucho tiempo en poder recuperar nuestros usuarios. A partir de que inició la pandemia, es muy claro que
jamás volveremos a ver en todas las rutas el aforo que movíamos. ¿Qué tenemos que hacer? Primero que nada, nosotros venimos del hombre camión. Nuestro líder, Jesús Padilla, que siempre, a través de 30 años que tengo de conocerlo, él siempre ha trabajado en la unidad del gremio. Hemos avanzado, tanto así que se han creado estas empresas nuevas de transporte en la Ciudad de México. Y por lo tanto, hemos trabajado desde hace aproximadamente que nació el Correo de Insurgentes, que el día de mañana cumple 15 años. Antes de eso ya trabajábamos con el hombre camión para poder hacer unidad, para poder capacitar, orientar cómo va el negocio, hacia dónde va el negocio. Y este problema que vemos en este momento ya se había anticipado, no de esta manera, pero se anticipaba que iba a haber algún problema muy fuerte, de lo cual tenemos que ir pues, unificados, tenemos que ir de la mano. Hemos creado también a través de Conturmex de Mario nuevos amigos, nuevas relaciones para proteger el negocio. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues primero sobrevivir, que es lo más importante. Para poder sobrevivir tenemos que agarrar de la mano al hombre camión, que es nuestra base, porque también sin ellos no somos nada. No debemos de alejar la relación con ellos, la amistad, y sobre todo tenemos que orientarnos y capacitarnos mutuamente para que ellos sobrevivan, porque es la base de nosotros. Si ellos desaparecen, también nosotros desaparecemos inmediatamente. ¿Qué tenemos que hacer? Como dice Juan José Sánchez, David y Mario, pues tenemos que seguir con la unidad. Para eso también está la Conturmex, para podernos reunir constantemente y ver todos los tipos de problemas que nos aquejan a todos, que es en este momento el COVID, y tenemos que ver la manera, como te lo vuelvo a repetir, de sobrevivir, que es lo más importante. Y sobre todo, pues nunca dejar de prestar el servicio. Nos sale más caro trabajar que no trabajar. Mucha gente no lo entiende, pero lo tenemos que hacer porque tenemos esa responsabilidad social con nuestros usuarios, que gracias a ellos existimos. Y en estos momentos no los vamos a abandonar. Podemos bajar las frecuencias de paso, pero jamás vamos a dejar de prestar un servicio, porque eso sería muy mala decisión y sobre todo sería una traición hacia ellos. Y pues lo que me queda decir, el negocio ya cambió y nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, de cómo seguir adelante. Habla de algo muy importante, Gilberto. El negocio ya cambió y urge la profesionalización. Muchas empresas ya lo están realizando, muchas otras no. ¿Qué opina, señor Juan José, respecto a la necesidad de apostarle a la profesionalización del sector? ¿Y cuáles serían como las áreas más sensibles? Volumen. Es fundamental la profesionalización. Si no se lleva a cabo, pues sí va a fracasar. Hay que profesionalizar desde la administración, de cómo manejar, cómo operar una administración, hasta simplemente llegar hasta el operador. Que el operador sienta que el usuario no es usuario, que es su cliente, y como cliente lo debe tratar de la mejor manera. Y todos tenemos que estar en la misma, hacer sentir en la profesionalización al usuario que el transporte público es su camión, es de él, y que tiene que cuidarlo, y que tiene que buscar él mismo que se preste un buen servicio. Es cierto, hay muchas gentes que todavía viven en el pasado, manejando empresas todavía momentáneamente se veía, pero hoy, si no se llega a profesionalizar el servicio en todas las áreas, hasta el propio gobierno, hasta el propio tiene que pensar ya en cómo transformarse en la movilidad.
porque hoy hay que ver esto con la movilidad, cómo y en dónde y por dónde debe ir la gente y en qué debe ir la gente. Eso es algo muy importante y eso es parte también de la modernidad. Entonces, sí estoy, nosotros en el Estado estamos teniendo, Mario sabe, reuniones en un consejo estatal que se creó con los diferentes líderes del Estado, que también está presente con Turmex, en donde estamos llegando a acuerdos con el secretario para ir profesionales, capacitación, tanto empresarial como capacitación del propio personal y sobre todo la propia capacitación para la gente de gobierno. Yo creo que ese es el camino que nos queda también para seguir adelante. Pues muy interesante. Sí, escucho. Un reto, la profesionalización es muy importante. Y bueno, antes de continuar, ya estamos casi por cerrar esta transmisión, así que me gustaría leer los comentarios de quienes nos han estado viendo a lo largo de esta hora. Eugenio dice, un acierto invitar a operadores de distintas regiones del país para que conozcamos sus experiencias. También nos dice Aarón Martínez, saludos desde Culiacán, hay mucho que hacer en materia de transporte público. Berrinches Lord dice saludos desde Puebla. Genaro Flores Gutiérrez dice, ahora se habla mucho de los héroes, de esa pandemia de médicos, enfermeros, pero nadie le ha dado la importancia a los transportistas que también están arriesgando su salud, pues no han dejado de prestar el servicio. Y él dice, nosotros también somos héroes. Y creo que es algo que sí se ha reconocido en muchas ocasiones, la labor tan importante que han hecho los transportistas en medio de esta pandemia. Bueno, son algunos de los comentarios de quienes nos han dejado, hay otros que nos están solamente saludando también, gracias por estar conectados. Y finalmente leo un comentario más, dice, para empezar, los transportistas del Estado de México requerimos de apoyo del gobierno para subsistir en todas sus modalidades con la nueva normalidad. Tenemos que reinventarnos. Bueno, pues estamos ya en los últimos minutos y me gustaría comenzar una ronda de comentarios finales. ¿Qué les parece si empezamos en el siguiente orden para dar como su opinión final o un cierre a esta transmisión con Gilberto Trejo? Repíteme lo último, por favor. Gilberto, estamos ya para dar el cierre, sí. Tu opinión como un comentario final de esta charla, una conclusión. Muy bien. Pues más que nada que... Creo que no nos escuchó Gilberto por ahí. Sí, ya estamos conectados. Sí, pues la conclusión es que debemos mantener la unidad, debemos de trabajar juntos con los transportistas para poder pedir subsidios para poder sobrevivir. Esa es una de las etapas. La otra es la Cámara Nacional de Transporte y sobre todo, pues más que nada, tenemos que seguir los semáforos para poder acatar las nuevas, los protocolos y sobre todo proteger a nuestra gente, tanto nuestros colaboradores como nuestros usuarios y los compañeros transportistas, que siempre estamos en el mismo canal porque tenemos que adaptarnos a este nuevo cambio. Este es el inicio y vamos a ver más cambios. Tenemos que estar juntos, tenemos que capacitarnos, tenemos que ver la manera de sobrevivir para poder seguir prestando un servicio. Gracias. David Rivera. Pues primero, felicitarlos a ustedes, ¿verdad? Porque pues este es un preámbulo, ¿verdad?, de la Convención Nacional que vamos a tener este año, primero Dios, y esperar que el gobierno de Guerrero nos dé las facilidades como lo ha hecho. Y puedo concluir que definitivamente, si las empresas que han tenido éxito lo han hecho por medio de los profesionales, ¿por qué no hacerlo todos?
Debemos de poner nuestro negocio en la gente que sabe, que conoce y que el único interés que tienen es apoyarnos a nosotros. Yo los éxitos que ha tenido Metrobús, Skybus, lo han hecho por medio de los profesionales. Nadie salió ahí que sabía todo. Entonces, si el transporte público lo hiciéramos por medio de los profesionales, otra cosa, o como dicen aquí en el norte, otro gallo cantaría, ¿verdad? El asunto también está en que hay que retomar el punto de la Cámara Nacional del Transporte, porque hoy nos damos cuenta que estamos solos, ¿verdad? Se ha apoyado sectores y ciudadanos, ¿verdad? Pero al transporte, que es el motor y que mueve más del 50% de la población en México, no se le ha puesto la atención, pero no se le ha puesto la atención porque estamos desunidos. Aquí vamos todos en el barco, vamos el hombre camión y los empresarios y aprender también de los empresarios, porque no podemos dejar nuestro negocio que se vaya, que se nos vaya de las manos, nomás por no tener la accesibilidad que podemos contar con el apoyo de los empresarios que han tenido éxito. Entonces, en relación con el asunto de la pandemia, de veras, yo digo que llegó el momento que tenemos que reflexionar sobre nuestro negocio. No podemos dejarlo en el aire, ¿verdad? Y vuelvo nuevamente, necesitamos proyectos de ciudades, necesitamos unidad para lograrlo. Gracias. Señor Juan José, su opinión, o sí, su cierre. Primero, pues agradecerles a ustedes y a Mario por este espacio, un espacio que ha dado apertura a la voz del transportista, porque la verdad es que en muchos lugares o en México no se le ha dado un espacio para poder decir lo que hacemos y lo que debemos de hacer y cómo lo estamos haciendo. Yo le agradezco a ustedes, a 7 y a don Mario, estos espacios que espero que sigan y que sean de toda la República, porque al final del camino esto nos va formando unidad y nos vamos conociendo unos a otros y que somos de la misma correa. Decirle a usted que pues en lo que anteriormente se preguntó, la profesionalización, si no llegamos a eso, también no vamos a salir adelante. Como dijo el compañero, es momento de quien sabe de esto, hay que dejarlo que lo haga. Es momento de que tenemos que adaptarnos a la nueva modo de vida que se nos va a venir hoy con esto de la sana distancia. No es para un mes, ni es para 2 años, yo creo. Y esto tiene un matiz diferente que hay que ver, en donde cómo vamos a transportar a la gente y cómo vamos a poder prestar ese servicio. Esto nos puede causar un grave problema, porque la gente, y tenemos que decirlo, la gente siente que en el transporte público está el contagio también. Y nosotros necesitamos quitar de la mente o de la gente que se puede contagiar en el transporte público. Pero hemos hecho el gran esfuerzo de estar limpiando las unidades, de estar regalando pasabocas, de todo ese tipo de cosas. Pero, de todos modos, es donde pido no el apoyo, sino la obligación del gobierno en mirar hacia ese lado. Porque no me va a beneficiar a mí. Al que va a beneficiar es al pueblo y al público usuario. Y es a lo que hoy tenemos que encaminarnos sobre eso. Y agradecerle a usted, a Juan Sánchez, a don Mario, pues vuelvo a repetir, este espacio que se me hace ya se vio muy importante porque se está hablando más realmente de lo que es el transporte en México. Pues muchísimas gracias. Don Mario, su conclusión. Muchas gracias.
Compañeros, yo creo que tenemos que aprender a hacer equipo. Y cuando digo hacer equipo, el transportista ha hecho su parte. Dos ejes importantes del transporte es la operación y la administración, y los transportistas cada día se han profesionalizado más, han ocupado más de su tiempo para hacer empresas. Sabemos que en las grandes ciudades ya existe esto. De hecho, afortunadamente, compañeros y empresarios del gremio están participando en licitaciones y con mucho éxito. Pero ahora algo que comentaban ahorita hace un momento, y lo decía Juan ahorita, que era una obligación por parte de la autoridad. Es cierto, la autoridad yo creo que tiene que darse cuenta, así como se ha dado ahora, que es tan importante los enfermeros, enfermeras, los doctores en este grave problema. Yo creo que también tiene que darse cuenta de que el transportista forma parte de esta cadena tan importante y que mueve a la, pues ahora sí que al hambre, siempre al profesionista. El transporte urbano es muy importante. Para que gente resulte ser un negocio tanto para las autoridades y hacer equipo. Y ahí el transportista, el que mueve, el que pone su capital, una bus, que paga una necesidad y poderlo concesionar bien. Y la otra que también a veces la dejamos de lado es el asunto del comercio. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, yo estoy aquí muy cerca del aeropuerto, aquí en la ciudad de Toluca, y hay un centro comercial que es Sendero, por ejemplo, y todos los taxis dicen Plaza Sendero, y todavía les cobran el estacionamiento cuando entran a dejar personas que llevan a gente a que compre ahí. Yo eso no lo puedo entender, porque en realidad eso en regla, de que el comercio, ojalá algún día tengamos una tarifa de 3, la que paga el transportista, la que paga el usuario, el apoyo que da el gobierno y el apoyo que da el comercio, porque el comercio se beneficia de que nosotros llevemos a los centros de actividad, de trabajo, llevemos a la gente. Entonces, ojalá y algún día, así como hablan del redondeo cuando hay algún apoyo para un fideicomiso, ojalá y algún día haya un redondeo de transporte y esos 5 centavos o 10 centavos de redondeo entraran en un fondo para apoyo directamente al transporte que hace esos directos al comercio en general. La gente va al centro porque ahí es donde están los comerciantes. En las ciudades pequeñas, en las ciudades grandes, el centro, llegan todas las rutas. Llevamos a la gente a comprar ahí, pero el beneficio no lo tenemos directamente. Entonces, creo que sí, si queremos hacer equipo y sacar adelante a nuestro amigo, tenemos que hacer equipo desde ese punto de vista, ayudar a aquellos que están haciendo un esfuerzo también para que todas las cosas se muevan. Y la gran movilidad de las ciudades, de los pueblos, de las ciudades pequeñas, depende mucho del transporte urbano. Así es que ya vamos a dejar de ser el patito feo que nos vean como un mal necesario, como a veces han dicho. No, yo creo que somos un eslabón muy importante para la productividad de este país. El transporte urbano es muy importante y así decirlo todos los artistas por un servicio. Como dijo Gilberto, sí se está cumpliendo desde el punto de vista social, pero también hay inversiones muy grandes, mucho dinero. Entonces, tenemos que verlo también desde el punto de vista de un negocio, una empresa, o verlo desde el punto de vista de ganar y todos ganamos. Así es que, finalizando esto, agradezco la participación de todos. Me llegó un comentario de nuestro delegado de Sonora, el licenciado González, que menciona algo muy importante. Por ahí, en la semana antepasada, un compañero de Mazatlán dijo que por qué no hacíamos el evento en Mazatlán. Yo encantado de hacerlo en Mazatlán y yo creo que inclusive David me lo ha pedido, me lo ha sugerido.
pero ahorita tenemos un compromiso de realizarlo en Acapulco. Si es posible, estamos planeando hacerlo en el mes de octubre, si es que esto se mejora. Si no, pues nos iremos hasta el próximo año, y muy atinadamente y como inteligente que es, me dijo, hay que hacerlo muy bien, y si las prisas o los problemas que tenemos no nos lo permiten hacerlo bien, entonces nos iremos al siguiente año. Pero sí hay propuestas de compañeros que quieren que en otro lugar también se haga, y agradecemos mucho porque eso significa el interés que tienen, y yo creo que sí va a ser necesario, después de este encierro y de esta situación tan tremenda que nos ha pasado, no a nosotros, sino en el mundo entero, compañeros, encontrarnos en el evento. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias, Pasajero 7. Gracias, Cris. Gracias, Fernando. Gracias, don Mario. Deja un concepto muy interesante. Pensar en nuevos modelos de negocio, eso es muy importante. No solo hoy a través de empresas organizadas y la Unión del Transportista, existen otros modelos que pudieran llevar de recursos al gremio, a las empresas. Hay que explorarlas. Buscaremos hacer una mesa de diálogo de aquellas opciones que tiene el transportista de generar dinero paralelamente a lo que es el pasaje. Hay muchos negocios que se pueden hacer ahí. También me quedo mucho con la reflexión de que sí, hay que profesionalizar el sector, pero también dejo sobre la mesa esta reflexión. Esperemos la profesionalización de la autoridad. Ellos llegan, aprenden y después se van. Quien se queda y trasciende a varias autoridades es el transportista, es el que día a día sigue dando la cara ante el usuario y ante la ciudad. Nos gustaría también ver cada vez más gente que sepa, que sea técnica, que sean funcionarios de carrera, que tengan conocimientos técnicos de transporte y movilidad. Ya se está dando ciertamente en varios estados de la República, pero no son suficientes. Tendríamos que nosotros, ustedes como gremio, exigir que en los puestos claves que tienen que ver con el modelaje de los sistemas de transporte exista gente capacitada y con un perfil técnico. Agradezco muchísimo a Juan José Sánchez Peláez, él es presidente de Transcomunicador Mexiquense SDCB, a Gilberto Trejo Montelón, presidente del Consejo de Administración del Skybus de Reforma, a David Rivera Guel, socio de Minibuses de Saltillo, por supuesto a Mario Hernández, coordinador nacional de Conturmex, y a Iván Sepúlveda, quien nos ayudó con la producción de este programa. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Gracias a quien nos siguió en vivo y gracias a los que nos van a ver en las próximas repeticiones. Hasta pronto.